Hola a todos, en este video clase estudiaremos la ecuación del movimiento armónico simple basado en el sistema masa y resorte. Tenemos aquí el ejemplo de un sistema masa-resorte oscilando con movimiento armónico simple. Una amplitud se le proporciona desde la posición de equilibrio y él oscilará entre la amplitud de forma positiva y la amplitud de forma negativa a partir del punto de equilibrio, es decir, del punto natural del resorte con la masa colgada. Nos fijamos que la proyección de esta masa da como resultado un movimiento circunferencial uniforme. Fíjense que estos dos puntos están totalmente calibrados, por decirlo así, o sincronizados. Una amplitud, amplitud, amplitud y amplitud. Es decir, que un movimiento armónico simple en realidad es una proyección de un movimiento circunferencial uniforme. Y nosotros ya conocemos el movimiento circunferencial uniforme porque se vio en el curso anterior. Teniendo este esquema ya, esta concepción en la mente, vamos a proceder a deducir la ecuación del movimiento armónico simple. Aquí es movimiento armónico simple. Se me fue MRU. Entonces, aquí notamos que el cuerpo está oscilando con movimiento armónico simple, esta vez oscila horizontalmente, y la proyección es la bolita que se mueve con movimiento circunferencial uniforme. Aquí está. Bien, vamos a deducir la ecuación parando este cuerpo en algún punto de la circunferencia y vamos a empezar a usar la geometría para determinar esa ecuación. Por ejemplo, aquí. La bolita se mueve con movimiento circunferencial uniforme. La proyección se mueve con movimiento armónico simple, como está acá. Establecemos el radio, que sería la misma amplitud, ya que es la misma distancia que hay de aquí a aquí, es la misma distancia que hay de aquí a cualquier punto de la circunferencia, porque son equidistantes. Y a ese le llamaremos radio. Hay una proyección en el eje X que llamaremos el punto P. Y este espacio va a ser lo que mida desde el origen hasta el punto P en el eje X. Y formaría un ángulo. El ángulo barrido por R es este, o sea, el ángulo que barre el radio en este momento es este ángulo. ¿Qué relación contiene a R y a X? ¿Qué relación contiene a R y a X? ¿A qué se les parece esta figura? A un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos podemos aplicar las razones trigonométricas. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, pero aquí el cateto adyacente es X y la hipotenusa es R. Despejando X tenemos que X es igual al radio por el coseno del ángulo, porque este radio pasaría a multiplicar. Y sabemos que la frecuencia angular es una velocidad angular, es decir, qué tan rápido o qué tanto ángulo barre el radio por unidad de tiempo. Y sabemos que frecuencia angular, omega, es igual al ángulo entre el tiempo. Si despejamos el ángulo nos queda que es igual a omega por tiempo, o sea, frecuencia angular por tiempo. Y si sustituimos acá, si sabemos que R es igual a y sustituimos tanto ángulo como frecuencia angular por tiempo aquí y radio como amplitud, tenemos que la ecuación de movimiento armónico simple es X igual a A coseno de WT. Y ahí tenemos entonces la ecuación del movimiento armónico simple. Esta ecuación la vamos a trabajar en esta parte del tema.
Hemos hecho la deducción de la ecuación de un movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver qué relación en realidad tiene con su movimiento. Pues la ecuación es la que rige el movimiento. Tenemos aquí un sistema de resorte y de masa, el cual se ha sacado de su posición original o de su posición de equilibrio con una amplitud, y vamos a soltarlo. En este plano cartesiano, el eje X es tiempo y el eje Y es la posición. El punto verde es cómo transcurre el tiempo, y conforme se vaya moviendo la masa y el resorte va a ir graficando la función. Fíjense que aquí llega otra vez a su posición inicial, quiere decir que hay un periodo, baja, hace otra oscilación, completa su segundo periodo y así sucesivamente e infinitamente, porque la característica de un movimiento armónico simple es que primero, nunca se detiene, segundo, nunca pierde amplitud, siempre va a permanecer con la misma amplitud tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Veamos que dibujó un coseno igual al que habíamos mostrado en la graficación por GeoGebra. ¿Cuál es la característica de este coseno? Que empieza en la posición máxima de amplitud, hace una oscilación y completa un periodo. Sigue moviéndose y completa 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos e infinitos periodos hacia la derecha, porque el cuerpo no se va a detener. Es así la relación entre la gráfica del movimiento armónico simple y la ecuación. Fíjense que la gráfica da un coseno y en la ecuación tenemos un coseno. Pasemos ahora a solucionar problemas con la teoría que hemos visto. Aquí tenemos las ecuaciones que nos interesan y las que ya hemos visto en clase. El periodo es igual al tiempo entre el número de oscilaciones o 2pi raíz de m entre k. La frecuencia es igual a 1 entre periodo. La frecuencia angular la podemos conocer como 2pi por 2pi entre el periodo o raíz de k entre m, o también la podemos conocer como 2pi por la frecuencia, porque si 1 entre periodo es frecuencia, pues puedo sustituir. Y la ecuación de posición que la acabamos de deducir, que es x igual a coseno de wt. Fijémonos en este ejercicio. Dice así: un sistema de masa y resorte oscila con una frecuencia de 0,64 Hz. Entonces tengo frecuencia igual a 0,64 Hz. No vayan a confundir esta frecuencia con la frecuencia angular, porque una se da en unidades de Hz y otra se da en unidades de radianes entre segundo. La amplitud que se le proporciona al sistema es de 2 metros. O sea que tiene una amplitud de 2 metros. Entonces vamos a deducir la ecuación. X es igual a coseno de wt. La amplitud la tenemos. Entonces vamos a solucionar el punto A. Tenemos amplitud que está aquí, pero nos hace falta la frecuencia angular. ¿Qué significa construir la ecuación de posición? Es escribir x igual lo que valga la amplitud por coseno de lo que valga la frecuencia por t. Es dejar esta y esta como variables para luego poder graficar o determinar tiempos y posiciones. ¿Cómo calculo la frecuencia angular con los datos que tengo? Uso esta ecuación. Frecuencia angular es igual a 2 por pi por la frecuencia 0,64 Hz, y eso da como resultado frecuencia angular es igual a 4,021 radianes entre segundo. Podemos trabajarlo con 2 decimales nomás. Entonces, para construir la ecuación de posición quedaría x igual a la amplitud, que son 2 metros, lo escribo sin unidades, por el coseno de la frecuencia angular, que dio 4,02 por t. Y esta es la ecuación de posición. Así es la construcción
de la ecuación de posición. No es sustituir t, no es sustituir x. Usamos la construcción de la ecuación para desarrollar el punto B, por ejemplo. El punto B dice, ¿qué posición se encuentra al cabo de un tiempo de 5 segundos? Quiere decir que si tengo la gráfica, por ejemplo, esa ecuación, esta gráfica de posición, vamos a determinar para un tiempo de 5 segundos, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, en qué posición va a estar de su amplitud. Para hacer puntos como este es que necesitamos la ecuación de posición. Necesito saber x y tengo t. Lo que hago es sustituir. X es igual a 2 coseno de w 4,02 por t, que son los 5 segundos. Y para eso usamos nuestra calculadora. La calculadora debe estar en radianes. ¿Por qué? Porque la frecuencia que está dentro de un coseno está en unidades de radianes. Entonces debo cambiar mi calculadora a radianes. Para esas calculadoras, ¿cómo se hace? Shift, modo, y busco que la opción 4 son los radianes. 4. Y escribo 2 por coseno de 4.02 por el tiempo, que son 5 segundos, y eso me da un resultado de 0,62. X es igual a 0,62 metros, porque estamos hablando de metros. Quiere decir que está a 0,62 metros. Si esto mide 2 metros, 1, 2 metros de amplitud, 0,62 metros quiere decir que está por aquí. Ahorita vamos a determinar entonces, mediante la gráfica, si eso es verdad. He graficado en GeoGebra la ecuación que acabamos de construir. Y dice, para un tiempo de 5 segundos, recordemos que el eje X es tiempo y el eje Y es X. Aquí la amplitud 2 metros y oscila así. Para un tiempo de 5 segundos vemos que da más o menos por acá. Aquí es 1 metro. Aquí es más o menos la mitad. 0,62 metros es aquí. O sea, lo que coincide aquí y aquí es lo que nos da en la ecuación gracias a que la construimos. Para un tiempo de 5 segundos hay 0,62 metros en la posición del resorte. Desarrollemos ahora el segundo ejercicio. Un resorte de constante 140 newton entre metro, entonces ya tenemos la constante que es de 140 newton entre metro, se le cuelga una masa de 2 kilogramos. Tenemos la masa que es de 2 kilogramos y su amplitud es de 1 metro. El punto A dice, escriba la ecuación de posición. La ecuación de posición es esta, tengo la amplitud pero no tengo la frecuencia angular. Entonces, para calcular el punto A me hace falta conocer la frecuencia angular. La frecuencia angular, con los datos que tengo, me hace ver que la puedo calcular con esta ecuación. Frecuencia angular es igual a la raíz de K, 140, entre M, que son 2 kilogramos. Al hacer eso, en la calculadora nos queda raíz de 140 dividido en 2. Y eso da un resultado de 8,36. Frecuencia angular es igual a 8,36 radianes entre segundo. Quiere decir que la ecuación de posición X va a ser igual a amplitud 1 por coseno de W, 8,36 por tiempo. Y este 1 que está multiplicando aquí este coeficiente, pues puedo yo borrarlo porque 1 por coseno daría coseno. Quiere decir que siempre que nos salga una ecuación de posición que no tenga coeficiente aquí, sabemos que su amplitud es 1. El punto 2 dice, o el punto B,
Dice que calculemos la posición cuando han pasado 3 segundos. Para calcular la posición X cuando han pasado un tiempo de 3 segundos, pues entonces usamos o sustituimos en la ecuación de posición que ya hemos construido. X es igual a coseno de 8,36 por t, y t es 3 segundos, y usamos la calculadora. Recuerde que debemos verificar que la calculadora esté en radianes para hacer esta operación. Coseno de 8.36 por 3, y entonces va a estar en 0,99 metros. X es igual a 0,99 metros. Punto C. El punto dice, calcula el tiempo cuando la posición es de 0,5 metros. Ya la tenemos complicada porque ahora tenemos que calcular ese tiempo cuando tenemos la posición. Lo que hacíamos antes era calcular la posición cuando teníamos el tiempo. Quiere decir que debemos despejar la ecuación. X igual a coseno de WT, debemos despejarla. Debo despejar tiempo, está dentro de un coseno multiplicando por la frecuencia, pero todo eso multiplica la amplitud. Quiere decir que la amplitud puede pasar a dividir. X entre A es igual a coseno de WT. Ahora, necesito quitar este coseno de WT. Para despejar un coseno, se usa la función inversa del coseno, que es arco coseno. Quiere decir que este coseno va a pasar aquí siendo x entre a argumento de la función inversa del coseno. Quiere decir que esto queda coseno a la menos 1 de x entre a, y eso es igual a WT. Y como tengo a W multiplicando por T, pues W pasaría a dividir, y escribiendo la ecuación quedaría tiempo igual a coseno a la menos 1 de x entre a, todo entre la frecuencia angular. Y esta ecuación es la que nos sirve ahora para calcular el tiempo a partir de una posición. Ahora sí podemos hacer el punto C, y voy a hacerlo aquí a este ladito. El punto C dice, calcule el tiempo cuando la posición es de 0,5 metros. Entonces tiempo es igual al coseno a la menos 1 arco coseno o coseno inverso de x, que es 0,5, entre amplitud, que es 1, todo entre la frecuencia angular, que es 8,36. Entonces el tiempo va a ser igual. Entonces uso la calculadora y escribo coseno a la menos 1 es chif coseno de 0.5 entre 1, vamos a escribir la 1 así, la obviedad diga que 0,5 entre 1 es 0,5 entre 8.36, y eso es 0,12 segundos. Quiere decir que cuando el cuerpo está en la posición de 0,5, o sea en la mitad de la amplitud, han pasado 0,12 segundos. ¿Sí? Ahora vamos con el punto D. El punto D dice, calcule el tiempo cuando la posición es de 1,2 metros. Entonces uso también esta ecuación. Tiempo es igual a coseno a la menos 1 de x 1,2 entre la amplitud, que es 1 metro, dividido en frecuencia angular, que es 8,36. La calculadora, hacemos
shift coseno de 1.2 dividido en 1, cierro aquí paréntesis, entre 8.36, y eso da como resultado error matemático. Error. ¿Por qué daría error? Aquí en la calculadora nos muestra que dice error matemático. Entonces, la explicación de por qué da error tiene dos partes, una parte física y otra parte matemática. La parte física es la siguiente. Estamos buscando el tiempo cuando la posición es de 1,2 metros, pero resulta que si vemos la amplitud y la gráfica, esta es la gráfica de este sistema. X igual a coseno de 8,36 por t. Esta es la gráfica que está acá. Y vemos que la amplitud de este sistema es 1. Si buscamos la posición, si buscamos el tiempo cuando la posición es de 1,2, pues obviamente va a dar error matemático, porque el sistema solo llega hasta 1, menos 1, 1, menos 1, porque esa es la amplitud que le hemos proporcionado. Si este sistema llegara hasta 1,2, sería un sistema forzado, y hasta ahora estamos viendo sistemas armónicos simples. Por eso es que nos da error, y precisamente para eso lo escribí acá, porque en el taller o en la evaluación varios les va a dar error y debemos saber analizar y comprender el motivo por el cual da error, y es que la posición del resorte no permite, o la posición del sistema no permite llegar hasta 1.2. Ahora, la razón matemática. Las funciones inversas como seno a la menos 1, coseno a la menos 1, no pueden ser en su argumento mayor que 1. Quiere decir que está entre menos 1 y entre 1 el valor del argumento. No puede ser mayor que 1. Cuando da mayor que 1 da error matemático. Pero lo que nos interesa es en realidad la razón física de este fenómeno. Hasta aquí llega la videoclase de movimiento armónico simple, solución de problemas con movimiento armónico simple, y he puesto de casi todos los tipos, los que se solucionan con esta ecuación, los que se solucionarían con otras ecuaciones que están acá, y la famosa ecuación de posición de un movimiento armónico simple.